Dios te bendiga, soy Marcela Cantillano y estoy muy alegre de verte por aquí hoy. La verdad es que han sido unas cuantas semanas desde el último video que subí, pero ya no quiero postergarlo más y voy a retomar ese proyecto que el Señor puso en mi corazón. Así que el día de hoy vamos a tener un pequeño estudio bíblico basado en Mateo 13, versículos del 1 al 23, que he decidido titular Corazón Entendido. Y antes de entrar a tema, quiero platicarles un poco. Vamos a hacer el hábito de orar siempre antes de comenzar esos estudios bíblicos, tal cual lo haríamos en la iglesia o en una reunión de jóvenes. El Señor sabe que no es con el afán de orar en público o que ustedes me vean orar. El Señor conoce mi corazón y es para que tu corazón y mi corazón estén preparados para humildemente aceptar y ser confrontados por la palabra del Señor y así poder dar fruto. Así que oremos, ¿te parece? Padre amado que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, te damos gracias por este día de vida que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque hemos podido disfrutar de tu fidelidad, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo. Y esta noche venimos a pedir que seas tú derramando de tu sabiduría y de tu inteligencia, Señor, para poder entender tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo guiando cada momento de esta reunión, Señor. Y ayúdanos, Padre. Dirige cada uno de nuestros pensamientos durante estos cortos minutos, Padre, hacia Cristo. Quita todo estorbo, quita toda distracción, Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada momento de nuestras vidas, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así que ahora sí, abran sus Biblias, chavos, a Mateo 13, versículo 1, que dice así. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Si leen los capítulos anteriores, van a ver que Jesús venía de sacar demonios, de enfrentarse con los fariseos, de sanar enfermos, y comienza este versículo diciendo: ese mismo día Jesús salió de su casa y se sentó a la orilla del lago. Recordemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Esto quiere decir que Él experimentó las mismas limitaciones físicas que vos y yo tenemos. Jesús también tuvo hambre, también tuvo sed, también tuvo sueño, y ante un día tan ajetreado es probable que Jesús haya sentido cansancio. Y de la misma manera que vos y yo buscamos esos momentos a solas para recargar nuestras energías en la presencia del Señor, es probable que Jesús también haya buscado ese momento a solas para tenerlo con el Padre. Y aún así, cuando la multitud lo encontró y la multitud lo rodeó, Jesús no chupó los dientes, Jesús no renegó en ningún momento. Es más, dice que Jesús se levantó. Voluntariamente se subió a una barca donde todos lo iban a ver y donde todos lo iban a escuchar, porque en ese momento Jesús reconoció algo más importante que la comodidad. Y era la necesidad espiritual que estas personas tenían. Así que si Jesús le dio tanta importancia a estas palabras que él estaba a punto de decir, nosotros le vamos a dar la misma importancia al estudiarla a profundidad. Así que con esto en mente, pasemos al versículo 3 de Mateo 13. Dice así la palabra del Señor. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, oiga. Me encanta este último versículo que dice, el que tenga oídos para oír, oiga, porque es una manera muy bíblica de decir que no te entre por un oído y te salga por el otro. Y si ven el versículo 3, dice que Jesús le habló a la multitud en parábolas. Y cuando viene parábolas debemos de ponerles mucha atención, porque si leen los versículos del 10 al 17, dice que las parábolas tienen dos propósitos principales. El primero
Es revelar verdades ocultas a aquellos que están dispuestos a recibirlas, obedecerlas y vivirlas. Y el segundo propósito es mantener estas verdades ocultas de aquellos que voluntariamente han endurecido su corazón al Evangelio y a Cristo. Por lo tanto, cuando vienen las parábolas, me gusta primero entender lo que literalmente dice el texto para después entender el mensaje detrás del texto. Así que, si vemos los versículos del 3 al 9, tenemos a un sembrador que salió a sembrar y hay 4 tipos de suelos sobre los cuales cayeron las semillas. El primero, versículo 4. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se las comieron. Estas semillas que cayeron en el camino ni siquiera tuvieron la oportunidad de adentrarse en la tierra, porque estos pájaros ya las estaban vigilando, ya las estaban viendo, no les permitieron crecer o dar fruto. Ahora vamos con el versículo 5. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Estaba leyendo que una planta que cae entre rocas, dentro de las primeras 24 horas a una semana, ya empieza a florecer. Pero como cae entre rocas, no tiene espacio para expandir raíces. Y además, si logra expandir raíces muy pequeñas, la tierra donde hay rocas suele ser más dura. Entonces no va a poder quebrarla, no va a poder adentrarse y así extraer los nutrientes, los alimentos y el agua que tanto necesita. Y además lo que va a suceder es, si no tiene raíz, no va a poder soportar el viento, la tormenta y se va a morir. Entonces esta plantita muere porque está en el ambiente equivocado y por no alimentarse correctamente. Ahora pasamos al versículo 7. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. El tercer tipo de suelo son los espinos. Y buscando un poco acerca de lo que sucede cuando una semilla crece con espinos, encontré que estos espinos compiten por los nutrientes, por los alimentos y por el agua necesarios a la semillita para que subsista, para que sobreviva. Entonces lo que están haciendo es desnutrirla y además como crecen alrededor de ella, la plantita no puede crecer verticalmente ni tampoco a los lados, no va a poder extender raíces, entonces literalmente van a ahogar y matar a la planta. Pero el versículo 8 dice que las otras semillas cayeron en un buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El cuarto tipo de suelo es el buen terreno. Es un terreno rico en nutrientes, con el agua necesaria, la profundidad adecuada, sombra, luz, todo lo que la plantita necesita para crecer, ahí está. Y esto permite que dé una cosecha de 100, 60 y 30 veces más lo que había sido sembrado. Eso me llamó la atención e indagando un poco más acerca de la agricultura de este tiempo, encontré que una cosecha abundante era 20 veces más de lo que se había sembrado. Pero aquí nos está hablando de una semilla que da 100, 60 y 30 veces más lo que se sembró. O sea, no es una cosecha abundante, es una cosecha milagrosa sin explicación alguna. Y cuando leemos todo esto pudiéramos decir, ah caray, Jesús me está dando tips de agricultura. Pero el Señor en su misericordia decidió explicarnos lo que quiso decir con todo esto a partir del versículo 18 en adelante, que dice así: escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no le entiende, viene el maligno, arrebata lo que se sembró en su corazón, y esta es la semilla sembrada junto al camino. Ok, entonces podemos ver que cada tipo de suelo representa diferentes maneras para responder a la palabra de Dios. Y tenemos que la semilla que cayó junto al camino representa a las personas que han oído la palabra, es decir, tal vez estuvieron presentes mientras estaban evangelizando en una plaza, o les apareció un video de YouTube,
O también pudiera ser que han crecido toda su vida en una iglesia local, pero jamás han entendido la palabra. Y si no entienden la palabra, no la van a poder retener y el enemigo viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Ni siquiera pudieron extender raíces pequeñas, ni siquiera pudieron dar fruto. Así que esa es la semilla que fue sembrada junto al camino. Versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, circulen la palabra causa, enseguida se aparta de ella. Entonces tenemos el terreno pedregoso y ese va a representar a las personas que oyeron la palabra y que por emoción aceptaron este evangelio. ¿Y cómo sabemos nosotros que fue por emoción y no por una verdadera convicción? Por el versículo 21 que dice, no tiene raíz y dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Recordemos la función de una raíz en una planta. Le da sostén, le da nutrientes, firmeza, agua, todo lo que la planta necesita para subsistir lo recibe de la raíz. ¿Cuál es nuestra raíz como hijos de Dios? La palabra de Dios. Ahí es donde nosotros encontramos consuelo, donde el Señor renueva nuestras fuerzas a través de promesas que Él nos ha hecho, donde el Señor revela quién es Él, revela las cosas que están por venir, nos revela las cosas pasadas que Él ha hecho, donde el Señor también nos promete que van a venir persecuciones y problemas a causa de nuestra fe en Cristo Jesús. O sea, a veces cometemos el error de llegar a Cristo y pensar que jamás en la vida nos vamos a enfrentar a un problema, que jamás va a haber persecución, que nunca nos vamos a enfrentar a una tentación y nos vamos a dar duro cuando nos damos cuenta que esa no es la realidad. Nos vamos a enfrentar a estas situaciones, pero ahora tenemos consuelo en Cristo Jesús. Ahora nos enfrentamos a estas situaciones con la ayuda y aferrados a Cristo Jesús. Entonces podemos ver aquí que en estas personas hubo falta de entendimiento de la palabra del Señor. Oyeron la palabra, pero no la entendieron tampoco. Y pasamos al versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Aquí tenemos el tercer tipo de suelo, que son los espinos, que se va a representar a aquellos que oyeron también la palabra, pero no entendieron algo sumamente importante, y es que fuimos diseñados a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y de la misma manera que los espinos compiten con una semilla por sus nutrientes y por el agua necesaria para que subsista, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas van a competir por tu corazón, por tu alma, por tu mente y por tus fuerzas, a manera que ya no estén completamente dedicadas y enfocadas al Señor y que estén completamente sofocadas por las preocupaciones pasajeras de este mundo y por el amor a las riquezas. ¿Y qué va a suceder? No va a dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que deberíamos de dar como hijos del Señor con la ayuda del Espíritu Santo? Gálatas 5, versículos del 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué sucedió con esta planta? Se ahogó, se murió, se ahogó en las preocupaciones de este mundo. Sin embargo, tenemos el versículo 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y le entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que fue sembrado. Yo quiero que nos fijemos en algo. Todas las semillas, incluyendo esta, oyeron la palabra, pero solo esta semilla entendió la palabra, y eso llevó a que diera una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que fue sembrado. Ni siquiera fue una cosecha abundante, fue una cosecha milagrosa. Dio fruto de una manera que no se podía explicar, a menos de que fuera el Señor el mismo que dio el crecimiento.
De la misma manera, no nos conformemos con solo oír o leer pasivamente la palabra, sino activamente busquemos entender la palabra del Señor. Vamos a Santiago 1, versículos del 22 al 24. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Para poder llevar la palabra del Señor a la práctica es necesario que entendamos la palabra del Señor, que entendamos la sabiduría detrás de ella, que también podamos conocer el carácter del Señor, porque cuando no entendas el porqué de algo, vas a entender que el Señor es tu Padre, que el Señor te ama como un Padre que jamás te va a desear el mal, que es un Dios misericordioso, y entonces vas a poder descansar en su carácter de amor. Así que eso es todo lo que quería compartir contigo, la importancia de no solo oír, sino entender la palabra, que vos y yo podamos experimentar de una relación profunda y plena con el Señor y podamos glorificarle a Él a través de un corazón entendido. Así que espero verte por aquí pronto y Dios te bendiga. Bye.